Eduardo Elía Trío presenta la música de Stanley Cowell. Eduardo Elía es pianista, se dedica al jazz. Hay una trayectoria impresionante, hay muchos discos en su haber, mucho trabajo, hay dedicación. Ya vamos a hablar con él si hay obsesión con el jazz. Sí, por supuesto, están todos los toques, las reminiscencias, las inspiraciones y demás. Y como estamos en comunicación con Eduardo, aquí en estos diurnos, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, un gustazo que podamos charlar un poco de esta cuestión. Quiero que me digas por qué lo has elegido a él para esta cuestión. Mira, yo siempre estoy revisando un poco distintas épocas de la historia del jazz, tratando de escaparle al algoritmo. Viste que tengo como una costumbre que es entrar a ver qué se edita nuevo en las plataformas, ver qué hay de nuevo, pero trato de mantener una costumbre de ir a revisar cosas que yo quiero revisar y no porque me aparecen en las plataformas donde escucho música y eso. Entonces, en ese plan, estaba escuchando música como de los 70 y sabía que hay una música ahí que tiene como una energía muy, muy particular, tiene una fuerza muy particular. Viene un poco ya con un par de años de las luchas por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, ya transcurrido un par de años de eso, y tiene una cosa expresiva muy fuerte sin ser una música tan libre en cuanto técnicamente hablando, digamos, no es free jazz ni mucho menos, pero tiene una cosa de expresividad que me atrapó así cuando empecé a escuchar esa música. Y es una época en la que estaban tratando los músicos de color de ver cómo controlaban los medios de producción, cómo distribuían su propia música, cómo se hacían cargo de eso, ¿no? Y que dejar de que esté a cargo toda esa parte comercial, administrativa, digamos así, burocrática de su producción, tratar de que esté en manos de ellos y no de los blancos, que eran los empresarios en general en ese momento. Así que empezaron a fundar algunas discográficas, empezaron a ver la manera de distribuir la música, empezaron a ver la manera de crear lugares para tocar, manejados por ellos mismos, y en ese contexto Stanley Cowell funda un sello que se llama Strata East, que fue bastante importante para ese momento y que le dio lugar a la expresión de un montón de músicas de esa época. Y nada, me encantó esa música, siempre estoy tratando de escuchar, me encantó, empecé a transcribir cosas, ¿viste? A preparar una especie de juntar repertorio, de estudiarlo. Es música técnicamente difícil porque Stanley Cowell es un pianista dotado técnicamente, tremendo, y la música que escribe parece convencional en algunas cosas, dentro de lo que se podría llamar post-bop o hard bop, música de los 60s, pero todas las composiciones tienen alguna vuelta de tuerca que hacen que haya que ponerle mucha atención técnicamente y formalmente. Música que es bastante difícil me resultó después de escucharla cuando me puse a tocarla y a transcribirla. Así que bueno, son actividades que hago. Esto no es un disco, no es el disco que estoy sacando, es una música que tenía ganas de tocar, y son actividades que hago además de las de componer y grabar discos. Ahí me pongo por ahí a tocar o a estudiar músicas que no necesariamente se van a registrar por ahí. Así que tenía ganas de hacer eso y en este proceso estoy, recién empezando a tocarla. ¿Cuál crees que son las influencias ahí en los 70, como decís, y de que de alguna manera, no sé si sentís que te llama la atención el jazz de esa época por todo lo que pasaba, y al mismo tiempo que vos puedas divisar algo que, por ejemplo, se me ocurre, puedas escuchar afuera del jazz que también te guste y te llame la atención y que pueda también ser de la misma época? Hay una cosa del jazz que es bastante común y que no fue la excepción en ese momento, y era tomar músicas de otras corrientes, digamos así, y
pasarlas por el filtro de lo que ellos eran. Y eso es re interesante. En ese momento también empieza a surgir toda una corriente como de soul, ¿viste? Como hay una black music ahí que también tiene como una fuerza muy, muy particular. Pero bueno, tocada por estos músicos de jazz, con esa energía, en general una energía bastante, de unas versiones siempre bastante intensas. Entonces por ahí había canciones como re simples, armónicamente simples, formalmente simples, pero que tocada por esos tipos transmitían mucho lo que querían expresar, digamos, tenía una fuerza, a veces hasta una bronca, si querés, que hacía que sonara eso de una determinada manera. Después, en mi caso, yo por épocas me muevo un poco del jazz, pero en general es cuando estoy un poco saturado y empiezo a ver qué otras cosas tengo ganas de escuchar. Música clásica de distintas épocas, del rock algunas cosas, pero más por curiosidad a ver qué hay o qué está pasando. En una época escuché mucho tango, estaba saturado del jazz por una cuestión de estar estudiando y eso todo el tiempo, y encontré en el tango una música donde se toca muy bien, se escribe muy bien, se orquesta muy bien. Me resulta súper interesante esa parte, además de lo expresiva que es. Y también en algún momento del folclore un poco también, quizá un poco menos, pero también el folclore. Somos del interior, así que en eso lo llevamos como desde chicos. Una de las cosas que más cerca tenemos. Así que, pero es como, son épocas puntuales que me agarra alguna cosa con eso y me pongo a escuchar. Eduardo, en esta oportunidad vas a estar junto a Jerónimo Carmona en esta presentación que va a estar el jueves 18 de junio ahí en Buenos Aires, en Press. Ujú. Y también vas a estar con Carto Brandal, formato trío. Me gustaría saber si lo venís explorando hace mucho tiempo, si es como una cuestión de, digamos, hay como una comodidad, digo porque sé que están los conjuntos, que está la orquesta, hay gente que simplemente solista, se presenta en este caso como vos así con el piano y nada más. Ujú. Entonces, ¿cuál es, si se quiere, la magia, la distinción? ¿Cómo te acomodas con ese estilo o con esos estilos? Mira, el formato trío de piano con trabajo y batería es un clásico del género. Y fue una formación muy transitada durante toda la historia del jazz, o casi toda, no tanto al principio, pero muy, muy, muy desde los orígenes del jazz. Es una combinación, un orgánico que es muy recurrente. Y lo lindo de eso es que vos podés ver qué hicieron otros y tratar de ver qué aporte podés hacer. Y hay como unos códigos ahí que está bueno respetar y a veces transgredir. Después hubo algunas grandes revoluciones en cuanto a la forma de encarar el trío, porque en principio era un contrabajista y un baterista que acompañaban al pianista, pero a partir de un momento, se dice mucho a partir de Bill Evans, pero hay mucha otra gente que hizo aportes muy importantes en eso. Se empezó a pensar distinto el trío, también una cosa más de interrelación entre los tres instrumentos, de roles no tan fijos, de más improvisación, más diálogo, no tanto dos músicos acompañando a otros, sino una cosa construida entre los tres. Eh, y en ese sentido, Jero y Carto son lo mejor que te puede pasar siendo pianista. Nosotros tenemos un disco grabado en 2011 con música original mía. Sé que ya nos conocemos hace un montón. Con Jero he seguido tocando, con Carto no se había dado y nos volvemos a encontrar ahora. Son tremendos músicos, son músicos de muy alto nivel, músicos que escuchan mucho, que reaccionan y potencian mucho lo que vos tratás de transmitir o lo que a vos se te ocurre. La verdad que es un privilegio poder tocar con ellos. Así que cuando pueden, que nunca es algo seguro que suceda, cuando pasa eso es tremendo. A mí me encanta, lo disfruto muchísimo y nunca habíamos tocado con Jero y Carto, porque con Jero veníamos tocando a veces estándares, unas mezclas estándares con composiciones mías, con él y Eloy Michelini, que es otro baterista exquisito. Pero no venían tocando música de otros, casi que no lo hicimos con Jero y Carto, que es una combinación que a mí me encanta y
tengo muchas expectativas al respecto para esta fecha que se viene. Así que chocho, contento. Me hablas de estas cuestiones del diálogo, sobre todo en este caso con personas que te conoces hace muchos años, con todo lo que implica. Y bueno, acá obviamente yo no soy músico, sino uno va escuchando, no sé si considerarme tampoco melómano, pero de a poco uno aprende, ¿no? También en estas conversaciones. Claro. Entonces, quería saber qué sucede con esta cuestión. Es una pregunta que casi recurrente, porque es la misma para todos los que se dedican al jazz, pero todos tienen justamente la riqueza para mí, cada uno le da su toque, ¿no? El jazz, viste que para el imaginario popular justamente es esa cosa de la improvisación, en ese juego que parece que es, bueno, nos sentamos y a ver qué sale. Obviamente siempre hay como unas líneas, ¿no? Que van a seguir, o hay mucho ensayo previo dependiendo los artistas y el enfoque que le quieras dar. En este caso, ¿qué prima más o qué te gusta? ¿Que haya más improvisación? ¿Te pones más fino con los ensayos? ¿Depende la época y depende para qué? Sí, depende, porque a lo largo de la historia del jazz la forma de improvisar fue cambiando un montón. Hay muchas formas de improvisar. Entonces, depende la época de la cual, o sea, el lenguaje del que se trate dentro del jazz. No es lo mismo improvisar en el lenguaje del bebop, que es una época particular del jazz. No es lo mismo después en el post-bop más 60 o más en lo que sería el free jazz. Incluso dentro del free jazz hay como distintas maneras de improvisar. Lo que sí te puedo decir es que en cuanto a la imagen, eso de que uno se deja llevar y que pase lo que pase, dos cosas. Primero, hay que estar muy preparado para poder reaccionar como uno quiere y rápido a lo que pasa. Eso desde ya. Estar muy atento también, estar escuchando mucho lo que está pasando. Aprender a dirimir diferencias ahí en el momento, porque alguien propone una idea y eso en una milésima de segundo hay que decidir si se desarrolla o no. Entonces hay una cosa democrática también ahí en la improvisación que a mí me encanta, porque ahí es donde es transversal lo que pasa y es colectiva la construcción, no como en otros lenguajes en donde hay una especie de líder y ahí se dirige todo lo que tiene que pasar. Entonces eso por un lado. Y por el otro es que la improvisación puede tener que ver a veces en querer lograr una cosa, no en dejar que pase algo, lo que primero aparezca, digamos. La improvisación puede tener un objetivo también. Algunas pautas pueden hacer que vos trates de hacer algo. Por ejemplo, vamos a tratar de ir increciendo en la intensidad de esta improvisación desde que empieza la improvisación hasta que termina. No sé, esa puede ser una cosa. O vos podés decir, vamos a tratar de que esta improvisación esté separada en tres partes, que la primera parte sea parecida a la primera parte de la composición, la segunda parecida a la segunda parte de la composición y la primera de nuevo parecida a la... Entonces, hay veces que no es, y lo vas a improvisar, digamos así. No sabes cuánto va a durar, no sabes en todo caso en qué te vas a apoyar para que eso se logre, pero vos estás tratando de lograr un objetivo, entonces estás improvisando, pero estás haciendo algo concreto, digamos, y tratando de lograr un efecto o lo que sea. Me parece que es eso, digamos. Vos tenés que improvisar un discurso, por ejemplo. Entonces vos parás ahí ante la gente y vos tenés como un objetivo, te tenés que presentar, después tenés que explicar que vas a hablar de algunas cosas, después desarrollás esos puntos y después te tenés que despedir, por ejemplo. O sea, tenés que hacer como un cierre, una conclusión y despedir. Entonces, vos no sabés cómo vas a llegar a desarrollar todos esos puntos, pero son unos objetivos claros. Entonces, vos estás improvisando, pero eso no quiere decir que empezás hablando de pintura y terminas hablando de la final del Belgrano River, ¿me entendés? Porque no es eso, es tratar de lograr algo. Lo que pasa es que lo divertido es ver cómo lo construís en el momento. Bueno, no me había equivocado con el tema de la explicación, me diste un desarrollo, marcaste las pautas y le diste, así que buenísimo. Bien. Eduardo, me dijiste que ahora justamente con lo de Stanley Cowell no es propiamente un disco, sino que justamente forma parte de estos toques que vos tenés porque vas trabajando cosas nuevas a base de cuestiones que vas escuchando.
Entonces, quería saber justamente si estás preparando un disco o pensando, o no es el momento, no sé cómo son tus tiempos en ese caso, con otra cosa nueva, con alguna reminiscencia de Cowell o no, o lo llevas como, al menos por ahora, por caminos paralelos también. Contame cómo vas con eso. En principio debería descansar un poco porque saqué un disco el año pasado y estoy sacando un disco ahora. Hace 10 días salió un disco, menos una semana, salió un disco nuevo, se llama Las Nubes, un disco en trío que grabamos junto a Cristian Andrada y Luis Barzola, músicos amigos queridos de ahí de Córdoba. Paralelamente estuve estudiando esta música de Cowell para tocar y después vendría. Tengo que volver a estudiar música clásica, que la dejé un tiempo porque eso trato siempre de estar leyendo algo y estudiando eso. Y me tengo que sentar a escribir de nuevo para un posible proyecto, pero todavía ni sé, no tengo pensado mucho en qué. Entonces estoy para tocar esto de Cowell, que eventualmente estaba pensando si logro darle mi impronta de alguna manera y transformarlo de manera tal de que sea algo en lo cual yo le pueda hacer un aporte importante y se nota que soy yo quien está rindiendo ese homenaje. Por ahí puede transformarse en un proyecto. Por ahora es tocar esa música y ver qué pasa con eso. Y si no, como tantas otras veces, como la vez 12ª, me sentaré a escribir para formar otro repertorio para tocar y después eventualmente grabar. Bueno, Eduardo, como a esta ciudad la conoces, porque has estudiado acá, entonces, Y viví también ahí, viví algunos años. Viví antes y después ya después que volví de estudiar afuera, tuve unos años viviendo ahí en Córdoba también. conoces no solamente la ciudad de a pie o de estudio, sino también la movida. Sí, Entonces, la última pregunta sería si tenés pensado justamente traer eso para acá, para Córdoba. No sé si ahora este año, pero si están ahí en tu cabeza. sí, siempre está. Hay un par de lugarcitos donde mis amigos están tocando, ahí en las Sierras Chicas, por ejemplo, que nos tratan genial y está lindísimo el lugar y la gente se acerca también porque se ha transformado en una especie de hábito en esos lugarcitos como Nunquillo, Mendiolaza, Río Ceballos. La gente realmente se acerca y lo disfruta mucho. Hay mucha gente sensible al arte y a la música en particular. Después Córdoba depende mucho de los lugares, abren y cierran y hay veces que hay un par de lugarcitos. Y después está todo lo que sería la parte de cultura, que en general a veces salen cosas, también estamos viendo a ver si en algún lado vamos a presentar este disco que acaba de salir. Pasa que estoy un poco sobrepasado con la cantidad de cosas que estoy haciendo al mismo tiempo, pero algo vamos a hacer. En la segunda mitad del año seguramente vamos a estar tocando ese disco un poco más activamente, porque hay que defenderlo y hay que difundirlo. Así que ahí estaremos con los chicos tanto en Córdoba como a ver si podemos estar en algún otro lugar. Eduardo, ¿dónde podemos encontrarte en las redes sociales y dónde podemos escuchar tu música? Bueno, tengo prácticamente todas las redes sociales y plataformas que existen. Estoy en Instagram como Edu Elía, ahí en la bio hay un Linktree que tiene una serie de links a donde tengo página web, tengo Facebook, tengo YouTube, un canal de YouTube, no sé, de todo. Pueden encontrarme, tengo Twitter, o sea, X, así que si buscan Eduardo Elía, Edu Elía, alguna de esas formas me van a encontrar por todos lados. Estimado Eduardo Elía, yo te quiero agradecer entonces este rato que hemos conversado. Te deseo todos los éxitos y ojalá que la próxima pueda ser acá en la radio de la UTN y seguimos conversando. Bueno, yo también muy agradecido, placer la charla. Si resulta así de agradable la charla es también porque los pies que me dan y las preguntas que me hacen aportan a que yo me pueda expresar de la mejor manera. Y te mando un abrazo grande y a todos los que te escuchan, agradecido. Gracias a Jorge también que nos contactó, Pereira. Así que bueno, cuando quieran, estoy disponible.